just me. And I'm on a roll. They wanna shake things up, but we got it under control, yeah. They thought I was all shook up, but I got it. Yeah, 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 yeah. And I'm on a roll. Yeah, 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 under control. Yeah, yeah, yeah. And I'm on a roll. Yeah, 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 I'm on a roll. Yeah, yeah, yeah. And I'm on a roll. Hola, buenos días, muchas gracias a todos y muchas gracias por vuestra paciencia, a todos los que estáis conectados online después de solventar las dificultades técnicas que hemos tenido para la conexión a Internet. Pero quería agradecer a todos los asistentes aquí en nuestro despacho de HIA, como a los que están en línea, la asistencia a estas jornadas sobre la patente unitaria del Tribunal Unificado de Patentes. Entre ellos quiero agradecer a Pablo Merino, ingeniero por la Universidad Carlos III de Madrid y director de la Oficina de Patentes y Transformación Digital de Telefónica, a Emilio García, doctor ingeniero industrial y director de Innovación y Desarrollo de Patentes Talgo, y a José Antonio Alfaro, ingeniero aeronáutico, doctor ingeniero industrial y director del Departamento de Propiedad Industrial de Airbus de España, agente europeo de patentes y ex examinador de la Oficina Europea de Patentes, con lo cual nos va a dar una visión muy amplia de lo que hay sobre la patente europea, la patente unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes y la visión dentro de la empresa. No me comprometas, te has pasado. Bueno, en la presentación a unos clientes y amigos de la casa. También está Íñigo Pradera Ángulo, que es el director del área de Química y Biotecnología de HIA y que será la persona que haga la ponencia sobre la patente unitaria del Tribunal Unificado de Patentes y nos dará su visión bastante escueta, pero muy prolija en cuanto a datos e información sobre la patente unitaria del Tribunal Unificado. La patente unitaria, como ya sabéis, es lo que siempre se ha anunciado, pero que nunca llegaba. Y ahora que ya parece que estamos más cerca de que llegue, se cree que para otoño del 22, de este año 22, o para inicio del año 2023, pues queríamos hacer esta charla desde HIA para mostrar a todos nuestros clientes y amigos pues qué es la patente unitaria. Patente unitaria que se empezó a forjar y se empezó a hablar allá por los años 70, donde no había un consenso por parte de los países de la Unión Europea de la creación de esta patente unitaria, hasta que en el año 2011, a través del mecanismo de la cooperación reforzada, pues se unieron ciertos países que querían sacar adelante el Tribunal de la Patente Unitaria. Mientras tanto, hemos tenido distintas vicisitudes, entre ellas la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, por tanto, de la patente unitaria. Y, bueno, pues ahora parece que es cuando ya vemos el final de ese camino que se va a emprender en la patente unitaria. Doy paso a mi compañero, Íñigo Pradera, que va a hacer una exposición de lo que es la patente unitaria. Luego, al final de las exposiciones, después de Íñigo Pradera, intervendrán las tres empresas a las que tenemos invitadas y luego se creará un turno de ruegos y preguntas que podremos responder en forma de coloquio. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Bueno, sí, como ya os he adelantado, pues yo voy a explicar un poco a grandes rasgos las características principales, ¿no?, de la patente unitaria, del sistema de patente unitaria y del Tribunal Unificado, ¿no?, que, bueno, como dice el subtítulo, va a ser un nuevo escenario en el sistema de patentes europeo, ¿no? Bien. Vale. Esto es un poco, a grandes rasgos, los tres puntos que vamos a tratar. Por un lado, vamos a hablar de la patente unitaria, que, por decirlo así, sería una de las dos patas del nuevo sistema. Por otro lado, hablaremos del Tribunal Unificado de Patentes, explicaremos un poco sobre el mismo. Y, por último, hablaré un poco del periodo transitorio y el opt-out, que, bueno, ya veremos lo que es esto.
Empezamos con la patente unitaria. Bien, lo primero que hay que saber es qué es esto de la patente unitaria, ¿no? ¿En qué va a consistir la patente unitaria? Bien, pues como su propio nombre indica, va a ser una patente europea que una vez se solicite, una vez concedida la patente, se pueda solicitar y proporcione un efecto uniforme y unitario en todos los países participantes, ¿vale? No todos los países de la Unión Europea participan en este nuevo sistema. Por ejemplo, España no participa en este nuevo sistema, tampoco lo hace Polonia ni Croacia. Pero sí que es verdad que es un sistema que es exclusivo para países de la Unión Europea. No significa que un solicitante estadounidense o japonés no pueda solicitar el efecto unitario, la patente unitaria, pero sí es un sistema solo para países de la Unión Europea, ¿vale? Por eso, entre otras cosas, cuando, como comentaba Jesús, después del Brexit, el Reino Unido ya no pertenece al sistema de patente unitaria, a pesar de que sigue siendo un país del Convenio Europeo de Patente. Es una patente que va a conceder la EPO, el organismo que va a conceder estas patentes unitarias va a ser la EPO. De hecho, bueno, no deja de ser una patente europea hasta el momento de la concesión, que es el momento en el cual se solicita el efecto unitario. Es una patente que va a estar sometida exclusivamente a la jurisdicción del Tribunal Unificado, que es la segunda pata del sistema del que hablábamos. Claro, las decisiones del Tribunal Unificado van a tener efecto en todos los países participantes del sistema de patente unitaria. Y para los países participantes, bueno, luego hablaremos de ellos, pero también va a ser competente el Tribunal Unificado para las patentes europeas tradicionales y para los CCPs, salvo que se haga el opt-out, pero bueno, hablaremos de eso. En tanto que patente unitaria tiene el aspecto positivo de que, bueno, va a tener efecto en todos los países participantes, pero al mismo tiempo puede ser revocada en una sola acción de nulidad ante el Tribunal Unificado, con lo cual son las dos caras que tiene, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son las ventajas y los inconvenientes que tiene. Una de las ventajas, una de las principales ventajas, de hecho, porque supone o puede suponer un gran ahorro de costes para muchos solicitantes, es que para su mantenimiento solo es necesario el pago de una única anualidad, ¿vale? Del mismo modo, por ver la parte negativa, si por lo que fuera se dejara de pagar esa anualidad, claro, se perdería el derecho en todos los estados participantes. Son, como digo siempre, las dos caras de la moneda que hay que ver, ¿no? Bien, ¿cuándo va a entrar en vigor? Pues, bueno, actualmente estamos, la razón por la cual se ha empezado a hablar tanto últimamente de la patente unitaria, del sistema de patente unitaria, es porque hemos entrado en el periodo de aplicación provisional del UPC Agreement, ¿vale? Esto ocurrió cuando Austria ratificó el protocolo de aplicación provisional el 19 de febrero de este mismo año y, bueno, pues ahora nos encontramos en este periodo y la pregunta es, ¿cuándo va a entrar en vigor? Bueno, para que entre en vigor, primero tiene que suceder un hecho que es que Alemania deposite el instrumento de ratificación del UPC Agreement en el Consejo Europeo, ¿vale? A partir de ese momento se abrirá un periodo de 3-4 meses hasta que entre en vigor el nuevo sistema. Este periodo es el que aparece en azul, que se llama Sunrise Period, que son como 3-4 meses, ¿vale? Ahí también se inicia el periodo para poder pedir opt-out, ¿vale? Ese periodo continúa una vez entre en vigor el sistema hasta que termine el periodo transitorio. El periodo transitorio va a ser un periodo de como mínimo 7 años, puede ser ampliable según lo que decidan cuando acabe el periodo o un poco antes de que acabe el periodo los países participantes. Y luego, a partir de ese momento, se acabará la posibilidad de hacer opt-out, que ya vamos a explicar lo que es el opt-out. Al final, por decirlo de una manera rápida, es
como os he dicho, para los países participantes, quien va a ser competente por defecto, tanto para las patentes unitarias como para las patentes europeas clásicas, como para los CCPs, va a ser el Tribunal Unificado. Pero si durante el periodo transitorio, el Sunrise, los titulares de derechos de patentes europeas y CCPs deciden que prefieren mantener la competencia en los tribunales nacionales, pueden hacer el opt-out. Y esa patente en concreto, o las patentes que decidan, se mantendrían bajo el paraguas de los tribunales nacionales. A partir de ese momento, si no se ha hecho el opt-out de las patentes europeas, la jurisdicción exclusiva pasa a ser del Tribunal Unificado. Ojo, vuelvo a insistir, solo para los países participantes. En ningún caso para España o para la parte europea de las validaciones, la parte española, perdón, de las validaciones europeas va a ser competente el Tribunal Unificado. Para España van a seguir siendo los tribunales españoles, lógicamente. Y luego hay algún apunte también donde digo que la patente unitaria, lógicamente, va a coexistir con las patentes, con la patente europea clásica y con las patentes nacionales. Son sistemas que van a coexistir en paralelo, ¿no? Bien, continuamos un poco. Entonces, ¿cuáles van a ser los países participantes del nuevo sistema de patente unitaria? Pues bien, en esta diapositiva podéis ver en diferentes colores todos los países miembros del Convenio Europeo de Patentes en la actualidad, ¿vale? Cuando entre en vigor el nuevo sistema, de inicio solo habrá 17 países que participen en el sistema de patente unitaria, que son estos que aparecen en azul oscuro, ¿vale? Hay otra serie de países, como por ejemplo Irlanda, Grecia, Rumanía, que los he pintado en azul clarito, que son estados que probablemente se adhieran o se unan rápidamente, porque todavía les falta algún trámite como ratificar el UPC Agreement, o en fin, cada uno tiene sus particularidades, pero les falta algún tema por solventar, ¿no? Y estos probablemente se unan rápido una vez entre en vigor el nuevo sistema. Luego están en morado, los países participantes que, a pesar de haber trabajado y participado en la creación del nuevo sistema, pues tienen problemas serios o reticencias serias y probablemente no se vayan a unir, por lo menos a corto plazo, ¿vale? Luego están los países que no han participado en el nuevo sistema, que están en rojo, entre los cuales está España, Polonia y Croacia. Y luego, lógicamente, en amarillo he pintado los estados que no son parte de la Unión Europea y, por tanto, en ningún caso van a poder participar nunca del nuevo sistema de patente unitaria, ¿vale? ¿Cuál es el proceso de petición del efecto unitario? Bueno, muy rápidamente. Como os he dicho, el procedimiento de concesión de la patente europea no cambia para nada. O sea, se deposita la solicitud, hay un procedimiento de búsqueda, examen, etcétera, y se llega a una concesión. Es en ese momento cuando se puede pedir el efecto unitario y se dispone de un mes, que es un periodo muy corto de tiempo, para pedir el efecto unitario. Pasado ese mes ya no podremos pedir el efecto unitario, podremos validarla como se viene haciendo hasta ahora en esos países, pero no pedir el efecto unitario. Luego, una vez pedido el efecto unitario, en paralelo, lógicamente, tenemos los 3 meses para validar en aquellos países en los que queramos protección, pero que no pertenezcan al sistema de patente unitario, como por ejemplo España, Reino Unido, Suiza, Polonia, en fin, Turquía, el que sea, ¿no? Y bueno, hay una cosa que voy a mencionar en esta siguiente, que es durante el periodo transitorio. En ese mes, para pedir el efecto unitario, también hay que presentar una traducción, ¿vale? Solo durante el periodo transitorio, pero hay que cumplirlo porque si no, no se obtiene, no se registrará el efecto unitario. Entonces, esa traducción, en el caso de que la patente se haya concedido en alemán o en francés, tiene que ser al inglés, y en el caso de que la patente se haya concedido en inglés, que es la mayoría de los casos, a cualquier idioma de la Unión Europea. Cualquier idioma de la Unión Europea
es de cualquier país de la Unión Europea, es decir, no tiene que ser un país participante del sistema. Por lo tanto, una traducción al español sería válida para cumplir con... Por tanto, si un solicitante tiene la intención de validar en España, pues esa traducción le puede valer también en este caso, ¿vale? Y bueno, aquí llegamos un poco al tema de las anualidades, que es muy importante. Porque al final la razón, o una de las razones principales por las cuales se buscaba una patente unitaria era también reducir costes, claro. El hecho de que para la patente unitaria solo haya una sola tasa de una sola anualidad que pagar hace que en muchos casos pues pueda ser interesante la patente unitaria porque se reducen mucho los costes, ¿no? Ahora bien, no siempre y en todos los casos sucede esto, y entonces vamos a analizar un poco qué es el tema de las anualidades para la patente unitaria y para la patente europea, ¿vale? Entonces, en primer lugar, para la patente unitaria, como hemos dicho, una sola anualidad que va a ser válida de inicio para los 17 países que van a formar el nuevo sistema, de principio. En el caso de la patente europea tradicional, bueno, vamos a tener que seguir pagando anualidades en cada una de las oficinas nacionales, ¿no? Donde se quiera mantener el efecto de la patente, ¿no? La cuantía de la patente unitaria se estableció en 2015 y correspondía a la suma de los 4 países donde más patentes europeas se validaban, que en aquel entonces eran Alemania, Francia, Holanda y Gran Bretaña. Se va a mantener así, no sé si cambiará, pero de primeras es lo que se ha establecido. Por contra, en el caso de la patente europea, el coste va a resultar de la suma de todas las tasas de mantenimiento en las diferentes oficinas nacionales, ¿no? La parte negativa de la patente unitaria es que, lo que decía al principio, si no se paga la anualidad, se pierde la protección para todos los países, mientras que en el caso de la patente europea tienes la flexibilidad de, oye, este país ya no me interesa, pues dejo de pagar la anualidad aquí, se ha quedado abandonado, pero sigo teniendo protección en el resto de países, ¿no? Y bueno, luego, en el caso de optemos por la patente unitaria, lo que no tenemos que olvidar nunca, esto es muy importante también, es que si queremos protección en países que no formen parte del sistema, por ejemplo España, Reino Unido, Suiza, Polonia, tendremos que seguir validando y seguir pagando tasas, o sea que también tenemos que sumarlo, por decirlo, al budget, ¿no? Muy bien. Entonces, la conclusión es que, bueno, hay que hacer un análisis caso por caso para evaluar los costes de mantenimiento por ambas vías, ¿no? En función de las necesidades que tenga el solicitante, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo he cogido una comparativa en que cojo los 17 países de la patente unitaria más España y Reino Unido, ¿no? Que son, digamos, países relevantes para los solicitantes. Bien, si vemos el coste en anualidades, bueno, y costes asociados, entre la patente unitaria y la patente tradicional, las validaciones, vemos que, claro, hay una diferencia abismal, es infinitamente más barata durante 20 años, estoy hablando a 20 años. Hay una diferencia abismal, la patente unitaria es infinitamente más económica, ¿no? Ya veis, 56.000 frente a 179.000 euros que se pagarían a los 20 años, ¿no? Pero, ¿qué pasa si cogemos un caso, por ejemplo, que podría ser Francia, a mí, bueno, un solicitante al cual solo le interese Francia, Italia, España, Gran Bretaña y Alemania? De hecho, este esquema es bastante habitual en muchos solicitantes y, de hecho, en la empresa automovilística es bastante habitual proteger solo en estos países porque, bueno, digamos que si un competidor no puede competir, no puede operar, digamos, en estos mercados, pues directamente no opera en ninguno, no le compensa, ¿no? Entonces, si hacemos esta comparativa a los mismos 20 años, entonces, mira,
ya observamos que la patente europea tradicional es más competitiva. Salen un 50, es más o menos pareja, pero bueno, es más económica. Pero si además ahora hacemos otra comparativa, el mismo caso que el anterior, pero bueno, pues en Alemania a los 10 años pues decidimos abandonar porque, bueno, pues porque hay una tecnología más avanzada y yo qué sé, por la razón que sea. Y lo mismo en Francia, ¿no? A los 15 años. ¿Qué pasa entonces? Pues que las diferencias son bastante más interesantes. De hecho, esto es bastante habitual, que en según qué países se vaya abandonando la... entonces, aquí es importante, lo que quiero transmitir es que es importante que se haga un análisis de cuáles de las vías nos van a resultar económicamente más económicas, ¿no? Y creo que con esto pasamos ya al Tribunal Unificado, ¿vale? El Tribunal Unificado es, como os decía, la segunda pata del sistema, ¿vale? Es el tribunal que va a estar encargado de todas las acciones relativas a patentes unitarias, patentes europeas y CCPs para los países participantes, ¿vale? Su estructura, muy rápido, esto lo voy a pasar a toda velocidad. Hay una primera instancia formada por una división central y las divisiones locales y regionales, un tribunal de apelación que está en Luxemburgo y también va a haber un centro de arbitraje y mediación en Lisboa y en Ljubljana. El registro, que es donde se tienen que hacer las solicitudes de opt-out. Y bueno, por encima de todos ellos pues está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dicta sobre cuestiones prejudiciales relativas a legislación de la Unión Europea, ¿no? La estructura de la división central, bueno, inicialmente iban a ser 3 sedes, lógicamente después del Brexit la de London ha caído, la de Londres, y cada una de ellas iba a llevar una serie de áreas técnicas. Como ya no está la de London, pues se va a pasar a Múnich y a París, esos asuntos, ¿no? De momento, no se sabe si se creará después, probablemente una en Milán o no se sabe, pero bueno, de momento va a ser así. Es un mapa donde se representan algunas de las divisiones anunciadas. Por ejemplo, aquí podéis ver, en Estocolmo está la división regional que es competente también para los países bálticos, las divisiones centrales Múnich, París, Tribunal de Luxemburgo Tribunal de Apelación, perdón, en Luxemburgo y los centros de arbitraje en Lisboa y Ljubljana. Volviendo sobre el tema de las competencias, por un lado está sobre qué derechos va a tener competencia el Tribunal Unificado, solo para los países participantes, vuelvo a insistir, nunca para España, las patentes unitarias, patentes europeas clásicas y CCPs, ¿vale? Y luego, en cuanto a qué tipo de acciones o, bueno, pues todas estas que veis aquí, no voy a entrar a hablar en profundidad de ellas, solo diré que los temas de nulidad, en principio, se van a llevar en las divisiones centrales, las demandas de nulidad se deben presentar en las divisiones centrales y las demandas de infracción, salvo para algunas excepciones, en las divisiones locales o regionales, ¿vale? Vale, y también para otra cosa es que para evitar que la competencia del tribunal sobre las patentes europeas clásicas y los CCPs permanezca en el Tribunal Unificado, tenemos que hacer el opt-out, ¿vale? Y solo podemos hacerlo durante el Sunrise Period y el periodo transitorio. Después ya no. Y entonces, ahora es cuando pasamos a hablar un poco de qué es esto del periodo transitorio y el opt-out, ¿vale? Pues bueno, el periodo transitorio, como ya os he explicado antes en ese esquema que hemos visto, es un periodo de al menos 7 años durante el cual vamos a poder hacer el opt-out, ¿vale? De los CCPs y las patentes europeas clásicas. No de las patentes unitarias. Las que sean patentes unitarias siempre van a estar bajo la competencia del Tribunal Unificado. Bueno,
Apunto también que también durante el Sunrise Period se puede hacer opt-out. De hecho, veremos por qué es importante ir pensando ya en la estrategia de opt-out en las siguientes diapositivas. El opt-out se hace solicitándolo al registro del Tribunal Unificado, y solo es efectivo desde el momento en que se publique dicho registro. Con lo que si antes de que se publique te presentan una demanda de nulidad en el Tribunal Unificado, quien va a ser competente va a ser el Tribunal Unificado, ¿vale? El opt-out, en principio, va a durar toda la vida de la patente, ¿vale?, para la que hagamos el opt-out, pero se puede revertir. En cualquier momento podemos decidir hacer el opt-in y que esa patente sea competencia del Tribunal Unificado. Y bueno, luego, lo que comentaba hace un momento, o sea, si ya se ha depositado una acción, se ha iniciado una acción en el Tribunal Unificado, ya no podemos hacer el opt-out, o si presentamos una solicitud de opt-out, entonces va a ser rechazada. Bueno, esto es el mismo esquema de antes, era para explicar un poco el Sunrise Period, pero bueno, ¿por qué es importante? Ya os lo he explicado antes, tampoco voy ¿por qué es importante ir pensando ya en la estrategia? Bueno, pues porque... ¿Y por qué hay un Sunrise Period? En el Sunrise Period se puede hacer el opt-out. ¿Para qué? Pues para evitar que al día siguiente de que entre en vigor el sistema puedan presentarte una demanda en el Tribunal Unificado, ¿vale? Entonces, por eso es importante que vayáis pensando, todos los titulares de derechos de patentes europeas y CCPs, que tenéis que ir pensando en la estrategia que queréis. Si queréis que sea el Tribunal Unificado quien mantenga la competencia, o que sigan manteniendo los tribunales nacionales esta competencia, ¿no? Vale. ¿Qué factores habría que considerar, ¿no?, para tomar la decisión sobre si hago opt-out, no hago opt-out o qué? Bueno, por un lado, un factor importante es la importancia de la patente en el negocio. O sea, si estamos hablando de una patente que es crítica para el negocio, pues bueno, mi recomendación sería hacer el opt-out, porque lógicamente con una única acción podrían, digamos, explotar o revocar la patente en todos los países participantes, ¿vale? Entonces, es una estrategia más conservadora hacer opt-out para una patente que es crítica, porque se lo vas a poner más difícil a los competidores, tendrán que ir país por país anulando tu patente, ¿no? Eso por un lado. La fortaleza de la patente. Obviamente, si tienes una patente muy débil y si encima le sumas que es una patente crítica para el negocio, vamos, yo no lo dudaría, directamente directamente haría opt-out, porque si no, es fácil que te la anulen en el Tribunal Unificado y directamente dejes de tener protección en los 17 países, ¿no? Luego, ¿en qué países es efectiva la patente? Bueno, si solo tienes una validación con efecto en España, pues te da un poco igual, ¿no? Si tienes una patente que solo es efectiva en pongamos, Italia, pues igual te interesa hacer el opt-out, porque al final los procesos en el Tribunal Unificado van a ser caros, van a ser costosos. Entonces, un proceso en Italia probablemente pues vaya a ser más económico. Y además, seguramente hay otra cosa, que es que vas a tener más certidumbre, bueno, dentro de la incertidumbre lógica, ¿no?, de un proceso judicial, pero vas a tener más certidumbre porque los tribunales nacionales tienen una jurisprudencia, tienen una práctica que, bueno, más o menos puedes predecir por dónde van a ir las decisiones, ¿no? El Tribunal Unificado es un tribunal completamente nuevo, con jueces de diferentes tradiciones jurídicas, que de inicio pues no sabemos muy bien por dónde van a tirar las decisiones del Tribunal Unificado, ¿no? Entonces, bueno, probablemente a largo plazo el Tribunal Unificado tendrá una jurisprudencia riquísima y decisiones de muy alta calidad, pero a día de hoy la verdad es que es una incertidumbre, o sea, no sabemos por dónde va a tirar, ¿vale? Otro factor a considerar, los propietarios de la patente.
para hacer el opt-out, si hay varios titulares, si la patente tiene varios titulares, todos los titulares tienen que hacer el opt-out. Por tanto, tiene que haber una coordinación en ese sentido. Tienen que estar de acuerdo todos los titulares, todos los propietarios de la patente, ¿vale? Licenciatarios, ¿tiene la patente de licenciatarios? Bueno, pues habrá que tener en consideración también lo que piensen los licenciatarios, ¿no? O lo que prefieran los licenciatarios. En fin, eso... las probabilidades de que ataquen la validez de mi patente. Bueno, si no hay muchas probabilidades de que ataquen mi patente, bueno, pues igual no voy a hacer opt-out. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues, si no me la van a atacar, pues me da igual, no me ahorro eso, ¿no? También. O dónde se pueden cometer actos de infracción de mi patente, ¿no? Bueno, pues si pienso que realmente solo puede haber las probabilidades de que haya un acto de infracción se limitan a España, bueno, pues igual ni me preocupo en hacer opt-out, porque, bueno, pero si hay probabilidades, por ejemplo, de que sean en Alemania solo, bueno, pues igual prefiero que sea un tribunal alemán al tribunal unificado con todo lo que lleva asociado, ¿no? En fin, estos son una serie de factores que yo entiendo que se pueden tener en consideración, ¿no? Para valorar la estrategia de opt-out, que es de lo que voy a hablar ahora un poco, que es lo que, insisto, tenéis que empezar a valorar ya, desde ya. ¿Vale? Bueno, una estrategia es no hacer nada, se puede no hacer nada, pues es una estrategia válida como cualquier otra. ¿Qué va a pasar? Que, lógicamente, el tribunal que va a ser competente sobre todas vuestras patentes europeas, desde que entre en vigor el nuevo sistema, para los países participantes, insisto, va a ser el tribunal unificado. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues esta estrategia no se pierde tiempo en analizar el portfolio, no tiene coste alguno, tiene las ventajas del tribunal unificado, que se pueden hacer valer los derechos de una manera uniforme en 17 países, pero la desventaja es que tiene mayor riesgo de revocación central para todos estos mismos países, ¿no? Una segunda estrategia podría ser hacer el opt-out de todo el portfolio. Aquí tampoco se pierde tiempo en hacer un análisis del portfolio, se hace todo opt-out. En principio, no hay tasa de opt-out, pero sí que puede tener costes asociados por la tramitación del opt-out, ¿vale? A priori se puede hacer una única solicitud de opt-out, y luego también hay que ver que esta es una estrategia que es flexible, porque siempre puedes revertir el opt-out. O sea, tú de momento puedes hacer opt-out de todo y luego ya con la calma vas decidiendo, ¿no?, que quieres que permanezca bajo el paraguas del Tribunal Unificado. Y luego, por último, pues he puesto una estrategia de opt-out selectivo, ¿no? Esto, lógicamente, requiere un análisis concienzudo del portfolio. Para aquellas patentes que puedan ser estratégicas o débiles o ambas cosas a la vez, evitar el riesgo de revocación central, ¿no?, haciendo el opt-out, pero por otro lado puedes tener algunas bajo el paraguas del Tribunal Unificado y hacer valer tus derechos de una manera uniforme en una sola acción, ¿no? Luego, esta estrategia también, en caso de que tengas una patente que tenga divisionales, puedes pensar en hacer el opt-out de la patente madre, que puede tener un ámbito más amplio, para que siempre tengas la protección más amplia, mejor cubierta y menos anulable, por decirlo de alguna manera, y mantener las divisionales con scopes o con ámbitos un poco más estrechos, para utilizarlas en acciones unificadas en el Tribunal Unificado, ¿vale? Lo que, en definitiva, el mensaje es que debéis estar preparados, decidir una estrategia y, bueno, todo esto antes de que entre en vigor el sistema, antes de que nos pillen en pañales, ¿no?
En este sentido, bueno, estamos trabajando también en HIA en un servicio para ayudar a nuestros clientes a realizar este análisis y bueno, ayudarles a tomar la decisión sobre cómo hacer o no hacer el opt-out de su cartera de patentes, ¿vale? Y bueno, por mi parte... Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias por esta extensa explicación tan detallada. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Solamente un detalle. Inicialmente van a entrar 17 países dentro de la patente unitaria. Con lo cual, cuando se haga una patente unitaria por parte de un cliente, cubrirá esos 17 países. Pero luego se irán adhiriendo nuevos países. Sí. Y se generarán ciertas, digamos, generaciones de patentes unitarias con distinta protección en distintos países. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque el hecho de que se adhieran países posteriormente, dentro de un año o dentro de 2 años, a la Comunidad Patente Europea, no significa que automáticamente entren en esas patentes unitarias que ya se han realizado. No, exacto. Sino habrá distintas generaciones de patentes unitarias que cubrirán con diferente ámbito. Sí. Con distintos países, eso tenerlo en cuenta. Sí, sí. Ahora vamos a dar, digamos, paso a nuestros invitados. En primer lugar a Pablo Merino, para que nos hable de cuál es la política que va a hacer Telefónica en las patentes unitarias, si es que tiene una política todavía definida. Todavía estamos en ello. En primer lugar, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Íñigo, y gracias por invitarnos a Telefónica en este evento. Estamos encantados de estar aquí. Y efectivamente, las cosas todavía yo creo que no están claras. En todo caso, por poner un poquito el contexto donde estamos en Telefónica, bueno, Telefónica es una empresa que en un par de años pues ya tendremos 100 años de vida, ¿no? Eso ya dice mucho de la empresa, y tenemos una larga tradición de innovación, trabajando en I+D, trabajando en el mundo de las IPRs, de la mano de HIA, por supuesto. Y nada, nuestro foco es conectar la vida de las personas, ¿no? Tenemos casi 370 millones de accesos en todo el mundo. Internet, acceso fijo, móvil, televisión, bueno, seguramente que muchos de vosotros estáis utilizando, espero que estéis utilizando nuestros servicios. Sí. Conexión, ya tenemos en todo el footprint, en todos nuestros países, ya tenemos un 87% de cobertura 4G, ¿no? Y ya sabéis que se está desplegando el 5G en España, por ejemplo, de una manera muy decidida. Tenemos presencia como operadores de telecomunicaciones, es decir, directamente con licencia de operador en 12 países, y ahí ya voy profundizando un poquito más, aunque operamos, es decir, prestamos servicios de otro tipo para grandes clientes, etcétera, hasta en 33 países en todo el mundo, ¿no? Y aquí un poquito bajando más en este contexto, en estos 12 países en los que operamos, pues cubrimos la mayor parte de los países de Latinoamérica, Brasil, y en Europa pues nos centramos en donde tenemos las operaciones, que es en Reino Unido, en Alemania y en España, ¿no? Entonces aquí ya bajamos un poquito más el contexto. Nuestro portfolio, que es algo que lógicamente es público, ahora mismo tenemos unas 300 solicitudes y concesiones en vigor de información que podéis consultar, que es pública. Y nuestra estrategia ahora de protección pues va un poco en esa línea, ¿no? Brasil y patente europea, bien o a través de EuroPCT o bien directamente con una solicitud europea, y a partir de ahí pues validaciones que estábamos haciendo en estos 3 países que comentaba, Reino Unido, Alemania y España, ¿no? El idioma con el que solemos trabajar suele ser el inglés en la mayoría de los casos, aunque en algunos casos especiales pues también trabajamos directamente en español y luego traducimos, y bueno, en algunos casos, pues, como en el caso de Brasil, pues bueno, traducción al portugués, que es lo que toca, ¿no? ¿Qué pasa? Pues a partir de aquí, pues el futuro tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Como nos has comentado, Íñigo, la estrategia tampoco es muy clara. Reino Unido, por el Brexit, está fuera de este contexto. España no se adhiere a la patente europea, y nos queda Alemania, ¿no? En la medida que nos queda Alemania, pasamos de una estrategia a tener un país que sí está dentro de la patente unitaria a tener 17 que, digamos, un poco por imposición, pues van a participar en esta patente unitaria. Entonces, pues bueno, en parte, pues bienvenido seas, ¿no? Entiendo que esto nos va a salir un poco más caro a nivel de tasas, pero bueno, ahí estamos. En cuanto al opt-out, tampoco lo tenemos demasiado claro. Probablemente hagamos opt-out en la medida, por lo menos en Alemania. No somos una empresa agresiva, para nada, es decir, nuestras patentes son eminentemente defensivas y por tanto no somos una empresa agresiva.
Tampoco somos una empresa que recibamos, o que tengamos problemas con respecto a que intenten la nulidad, la revocación de nuestras patentes, no vamos por ahí. Y también quería poner un poquito el contexto de por qué esto es así, ¿no? Esto es así en parte porque nos movemos en un entorno, el de las telecomunicaciones, que nos tenemos que llevar relativamente, por lo menos a nivel de operadoras, a nivel de fabricantes. Luego están los patenteros, que en ese tema no vamos a entrar, pero bueno, nos movemos en un entorno, digamos, amigable. ¿Por qué? Porque tenemos que interconectarnos entre todos, es decir, para que las cosas funcionen, el 4G, el 5G, el 6G, que ya estamos hablando, aunque todavía no salgan los medios, ya estamos trabajando en el 6G, ahí llegará. Pues para todo esto lo que se necesita es que la tecnología se ponga en común entre todos, que se ponga en común a través de los fondos de los foros de estandarización, y los foros de estandarización al final lo que tienen por detrás son mucha tecnología, mucho debate y muchas patentes. Entonces cuando tú quieres usar la tecnología 5G lo que tienes es que aglutinar todas las patentes de todo el mundo, de todo los tipos de fabricantes y de las operadoras, por supuesto, aunque en menor medida, de todo el mundo, no solamente nuestros. Entonces, ahí es donde se pone el valor. Entre más patentes pongas encima de la mesa, bueno, pues probablemente a la hora de monetizar eso a través del cobro de royalties, de licencias asociadas a esas patentes, pues lo tendrán mejor. ¿Qué pasa? Pues normalmente las patentes en estándares que más se cotiza, por decirlo de alguna manera, pues son las que vienen de Estados Unidos, las que vienen de Europa y las que vienen de los fabricantes de dispositivos móviles, pues bueno, pues nos movemos en el mundo asiático, ¿no? En Europa, y ahí es donde tenemos parte de la incertidumbre y que, bueno, lo dejo ahí porque no lo tenemos resuelto y no sabemos cómo va a evolucionar esto. En Europa, pues probablemente sea muchísimo más atractivo tener esas patentes que puedas incluir en esos estándares nuevos que puedan ir surgiendo en el mayor número de países posible. Es decir, probablemente sea más beneficioso ir a este modelo de la patente unitaria, probablemente incluso aunque sean patentes estratégicas por el hecho de estar en el estándar, tienen que ser patentes fuertes y tienen que demostrarlo en algunas ocasiones en los tribunales, probablemente el opt-out no sea estratégico en ese caso. En el resto, que en nuestro caso es la mayoría de las patentes que tenemos, que protegen nuestros productos y servicios, nuestras partes específicas del core de la red, etcétera, pues probablemente el opt-out, en el caso de Alemania, pues sea lo que podamos tener en mente que queramos hacer. Pero todavía no hay nada decidido y todavía nos queda todavía un poquito de tiempo. Todavía tenéis trabajo por delante. Así que nada. Sí. Pues muchas gracias, Pablo, Gracias por a la visión de vosotros. Telefónica. Emilio García, la visión de Patentes Talgo. Bueno, analizando, primero gracias por la invitación a Jesús Íñigo. La verdad es que el resumen que has hecho, que ya no lo enviaste previamente, pues ha sido bastante claro, ¿no? Y además la estrategia que estáis proponiendo, pues yo creo que es una estrategia lógica, ¿no? Nosotros, una vez que estamos ya metiéndonos en este tema, yo creo que como Telefónica, que estamos empezando, porque ya nos estáis advirtiendo, pues no tenemos tampoco una estrategia clara, aunque ya empezamos a vislumbrar un poco por el tipo de lo que patentamos, ¿no? Nosotros también tenemos patentes defensivas, básicamente, ¿no? Haciendo un análisis así previo, pues la verdad es que la idea de la patente unitaria pues parece lógica. Bueno, se lleva trabajando toda la vida. Se lleva desde los años. Entonces, la la primera pregunta que nos hicimos así en el equipo es, hombre, si está desde los años 70 y tiene lógica que salga, ¿por qué no ha salido antes, no? Entonces, eso yo creo que hay que entender. Creo que no es bueno que muchos países importantes desde el punto de vista ferroviario no se adhieran a lo que es la patente unitaria, ¿no? España entre ellos. Con lo cual, pues eso complica un poco más la estrategia que nosotros tenemos que decidir, ¿no? Hablando un poco más del sector ferroviario, que hay muchos núcleos, por decirlo así, duros. Un núcleo duro es Europa, lógicamente, luego está Japón, luego está Estados Unidos. Los demás países, está Rusia, la parte de la zona CIS. Ahí es donde nos movemos en esos entornos, ¿no? Entonces, ya centrándonos en Europa, pues parece lógico que la patente unitaria pues se haga, ya que el sector ferroviario en Europa ya desde hace bastante tiempo se está trabajando en lo que se llama la interoperabilidad europea, es decir, ¿no? Todas las grandes redes de alta velocidad
todos los grandes desarrollos de innovación, de hecho nosotros trabajamos a nivel europeo con competidores en Europa, es un enfoque de conjunto, interoperable. Con lo cual nos conviene, desde el punto de vista de protección, hacer una patente comunitaria, porque para nosotros, entre comillas, nos vamos a mover por todo el entorno europeo y nuestra tecnología pues se moverá por los países. Ahora estamos en Alemania, Dinamarca, entraremos en Francia, Italia, en fin, países muy duros desde el punto de vista de tecnología ferroviaria, ¿no? Entonces, con este análisis primario, pues nos puede encajar hacer una patente europea, pero una patente unitaria, pero con ciertas dudas. Claro, España también es un mercado clave para nosotros. En ese caso tendríais que seguir validando aquí en España. Exacto, tenemos que seguir validando. Además, España es un país muy especial desde el punto de vista ferroviario, porque mientras que en Alemania, Italia, Francia son muy protectores de su producto, de alta velocidad, pues en Alemania solo están los alemanes, en Francia solo están los franceses, ¿no? Italia. Pero en España sí que hay una competencia brutal, es el único país de Europa en el que estamos todos, está Alstom, está Siemens, está Talgo, está CAF, es decir, estamos ahí todos. Con lo cual para nosotros España es un país, desde el punto de vista de protección, pues, estratégico, ¿no? Con lo cual, pues esas cosas nos hacen dudar. Es decir, mira, si hay una interoperabilidad europea, tenemos que protegernos porque el tren de Berlín va a Francia, Francia va a Londres y lo que sea, ¿no? Nos parece lógico que con el concepto ferroviario de interoperabilidad tengamos una protección interoperable, pasándolo al lenguaje ferroviario, ¿no? Pero también para nosotros España es clave porque nuestra industria está aquí, pero también porque es el único país en que competimos con externos, ¿no? Luego, a lo que comentabais de la parte de opt-in, opt-out, pues nosotros en principio vamos a optar por el opt-in, en principio, ¿vale? Que nuestras patentes entren en el tribunal, ¿no? Luego empezaremos a analizar, porque muchas patentes pues van a caducar antes, ¿no? Y luego la tecnología va tan rápida que, bueno, pues yo creo que el pasarla o quitarla posiblemente, como tú decías, va a ser un coste, aunque lo que sea, ¿no? Con lo cual, en principio, lo vamos a dejar, ¿no? Que entren como patentes comunitarias, ¿no? Luego, lógicamente, estamos trabajando ya en tecnologías que no son tan ferroviarias y empezamos a hacer ciertas cosas. Pues ahí ya empezaremos a hacer un análisis, me parece interesante, de los puntos que has dicho, pues para ver si decidimos entrar o no decidimos entrar. Pero en principio yo creo que vamos a dejar las patentes que entren y luego ya veremos caso a caso lo que vamos a hacer. Pero no vamos a volver locos a pedir, bueno, todo fuera, ¿no? O todo... Eso... Lo que os va a permitir es una optimización de recursos, ¿no? Porque haciendo la patente unitaria, cuyo costo va a ser bastante reducido, os permitirá tener unos recursos extras pues para hacer patentes en España, validaciones en España, o en otros países, en Reino Unido. Nosotros nos movemos pues en países pues de la zona GOS, Kazajstán, Uzbekistán, Arabia, que está todo eso fuera, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, y España, como os he dicho, es especial. Pero en principio la decisión va a ser en ese sentido. Pero bueno, estamos esto masticándolo, que yo creo que quedará mucho que hablar. Y bueno, pues definiendo la estrategia que vamos a seguir. Muy bien. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Emilio. José Antonio, la visión de Airbus. Sí. Bueno, pues en Airbus, somos una empresa muy grande, global, con presencia en todo el mundo y con mucha importancia competitivamente en la tecnología. Por eso confiamos en las patentes como uno de nuestros instrumentos de valor más importantes. Estamos presentes en todo el mundo, tenemos fábricas en Estados Unidos, en China, pero nuestra presencia más importante por histórica es en Europa. De ahí que, parte de las decisiones que estamos tomando en este sentido vienen de ahí, de nuestra utilización de la patente europea y la posible utilización de la patente unitaria.
Nuestra presencia histórica, sobre todo en lo que es investigación, desarrollo y producción, ensamblaje final, es en los 4 países fundadores de Airbus, que son Alemania, Francia, Reino Unido y España. Entonces, bueno, por ahí ya empezamos a ver un poco por dónde va a ir nuestra estrategia, ¿no? Luego tenemos otra característica importante también, como ya habéis dicho anteriormente de las 2 empresas presentes aquí, Telefónica y Talgo, nosotros tampoco utilizamos la propiedad industrial y las patentes de manera muy agresiva o más bien defensiva. Sobre todo porque nos preocupa más hacer valer un poco en negociaciones el valor de la patente en negociaciones con nuestra cadena de suministro y en colaboraciones de investigación y desarrollo, que estar vigilando la posible infracción de competidores, ¿no? Y ahí es donde encontramos la mayor parte de nuestras disputas y nuestro valor. Entonces, bueno, pues eso también es muy importante. Y esa cadena de suministro también está principalmente en ciertos países de Europa. Total, que lo que hemos estado pensando, de momento, aunque no hemos tomado decisiones definitivas todavía, porque estamos todos aquí un poco La expectativa, ¿no? la expectativa de qué pasa, pues hemos estado analizando un poco lo que estamos haciendo nosotros con la patente europea ahora mismo. Nosotros tenemos alrededor de aproximadamente 30.000 patentes en todo el mundo en vigor ahora mismo. Patente de todo el grupo. De todo el grupo, sí, estoy hablando de todo el grupo. Efectivamente, España es una parte del grupo y no muy grande. Países como Francia, Alemania tienen sedes e instalaciones y huella mucho más mayor, ¿no? Incluso Reino Unido, ¿no? Tenemos de esas aproximadamente 3.000 son patentes europeas todavía en vigor, un tercio de esas a lo mejor todavía en tramitación, en vigor, con algún, o sea, en vigor con algún país, ¿no? Bueno, en España a lo mejor son 200 de esas, para que os hagáis una idea de la magnitud, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hacemos es validamos fundamentalmente en los 4 países fundadores. Francia, Alemania, Reino Unido y España. También teniendo en cuenta la importancia para nuestra cadena de suministro, Italia a veces, Holanda a veces, Austria a veces también por algún suministrador, pero esos son fundamentalmente los 4 países. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, España estamos fuera, Reino Unido ha caído, y entonces nos quedaba a la hora de hacer nuestro análisis a ver si nos interesa para la mayor parte de nuestro portfolio de patente europea, si nos interesa el coste de anualidades de la unitaria o nos interesa seguir como estábamos. Sí. Y yo creo que con los números que habéis hecho algunos ya, si tenemos solamente Francia y Alemania, pues vamos, mis números son, yo lo he hecho a 10 años y a 20, porque de hecho a lo mejor aproximadamente la mitad de nuestras patentes las revisamos, nosotros revisamos nuestro portfolio y la mitad de nuestras patentes a los 10 años de media las abandonamos. Porque, bueno, muchas veces las tecnologías no sabemos si se van a aplicar, nuestros procesos son muy a largo plazo. Yo me imagino que en Ferroviaria también, no tanto a lo mejor en telecomunicaciones. Nosotros empezamos a diseñar un avión o a proyectar un avión 10 años antes de que vuele. Entonces, muchas veces pues, tenemos varias opciones de tecnologías y algunas pues, se caen y no van a ser implantadas jamás, pero por si acaso eran prometedoras en su día y las patentamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros miramos... O sea que Airbus entonces aboga más por mantener la vía tradicional de la patente europea y las validaciones en esos países... Efectivamente, porque a 10 años, yo tengo aquí el número aproximado, Alemania y Francia solamente serían 2.200 euros. Y si nos vamos a la unitaria, serían 4.600, o sea, más del doble.
Aquí es verdad que en mis cálculos, yo no sé si que es una pregunta que te quería hacer, en los cálculos que has hecho tú están... Bueno, las anualidades eso es de un comparator que Sí. he buscado de un despacho por ahí, que lo que te añade a los, digamos, las tasas como tal, son algunos gastos administrativos, etcétera. O sea, hay, Claro. es decir, en teoría es más de lo que debería ser, Sí, solo por tasas, solo por el pago de tasas. Sí, yo los cálculos los he hecho con solamente las tasas y no he tenido en cuenta los otros gastos, porque nosotros hacemos un pago de... Bueno, lo Bueno, sabéis. hacéis, por el Acuerdo de Londres, hacéis las gestiones de representación, de toma de representación en esos países, con lo cual no hay gastos de validación, no hay gastos de Exactamente, traducción, pero además y luego el pago de coste, las anualidades. El pago ese, cada año, el pago de esas anualidades, tenemos un costo muy bajo adicional a la tasa. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos masivamente, automatizadamente, pues con estos proveedores que conocéis para grandes portfolios, y lo hacemos además para todo el bus, no solo para España, ¿no? Conjuntamente. Entonces nosotros ahí tenemos unos costes muy bajos, Muy bajos, sí. del pago de la anualidad. O sea, es básicamente la tasa, ¿no? Entonces, a mí me sale eso, que es más del doble a 10 años. Sí, sí. Y si ponemos Italia, pues el 50% más, que van a ser el 80-90% de nuestra patente. Con lo cual, nuestra decisión es que probablemente, salvo casos puntuales que analicemos, Sí, lo único que se os abre una nueva perspectiva de poder ampliar esa protección a un costo reducido. efectivamente. Ya veremos, si en el futuro a lo mejor nos interesa para algunos, Claro. para ciertas patentes en concreto, o ciertas tecnologías, en las que ya solamente con poner 2 o 3 países más, pues dices, oye, pues mira ya me compensa, 17, sí. porque además, a ver, nosotros vendemos aviones en todo el mundo. Bueno, aviones, no solo aviones, helicópteros, satélites. Bueno, nosotros es una empresa muy grande en la que la parte de aviación comercial es la más significativa, pero también tenemos muchas otras tecnologías y que pueden estar presentes en prácticamente todos los países del mundo. Con lo cual, pues nosotros podríamos, claro, si no fuera por coste, nosotros validaríamos en todas partes y extenderíamos a todo el mundo, pero no es así. Es lo mismo que comentabas antes de la industria del automóvil. La industria del automóvil está en todas partes, pero lo más normal es que validen en esos 4 o 5 países. Sí, sí. Pues nosotros estamos con una estrategia parecida. Similar. Total, que eso es lo que seguramente hagamos en el tema de la lotería. Ya veremos si en alguna nos interesa, o igual hoy vamos cambiando de idea con el paso de los años, pero de momento no es la idea que tenemos, ¿no? Y en cuanto a lo del opt-out, pues bueno, aquí viene también un poco lo que decía yo, de que nosotros la mayor parte de nuestra preocupación es que poder tener una patente con la que negociar con nuestros suministradores, los grandes contratos de suministro, los motoristas, los suministradores de partes de nuestros aviones. Sí. Y para eso lo que más nos importa es tener ahí una barrera para que no nos las invaliden. Entonces para eso es mejor el opt-out. Y sin embargo las ventajas del estar in, que serían pues sobre todo poder utilizar la infracción, atacar. Eso lo hacemos muy poco. Nosotros Ya. tenemos muy pocos litigios de infracción, ¿no? Muy pocos, porque tampoco hacemos una vigilancia, solo cuando se pone de manifiesto, ¿no? O sea, entonces, que estáis más a favor de hacer el opt-out para vuestra portfolio, efectivamente, ¿no? Entonces nosotros seguramente hagamos el opt-out, el tema de analizar o no todo el portfolio, nosotros vamos a hacer de todo el portfolio, sin analizar, en el Sunrise, seguramente. Ya digo, no está decidido, pero eso es lo que hemos hablado. O sea, la segunda estrategia que proponía, ¿no? Hacer opt-out de todo el portfolio y luego ya, si hay algún caso concreto que... Exacto. Los que casos queráis concretos hacer al final opt-in, pues, van a ser las posiblemente. cotitularidades. Nosotros por Claro, colaboraciones sí. de Claro. I+D tenemos colaboraciones con socios de investigación y a veces con suministradores también, y en esas colaboraciones pues por supuesto tenemos que verlas una a una porque tenemos que estar de acuerdo. Sí. Pero aparte de eso, luego nosotros tenemos muchas cotitularidades entre nuestras empresas del propio grupo, pero vamos, esas directamente nada, no vamos a intentar de tomar una decisión conjunta en la que hagamos lo mismo, ¿no?
Y bueno, pues Muy bien. ese es un poco... Pues muchísimas gracias a los tres Gracias. por vuestra intervención. Vamos a ver si hay preguntas ahora en el chat que se han producido. Luego también será importante ver cómo van funcionando lo del Tribunal Unificado de bueno, Patentes. Ver las primeras resoluciones, que no seamos los primeros a los que nos toque Los pardillos, ¿no? los pardillos. Eso será fundamental. Hola a todos. Hola. Ahora esto- Bueno, vengo con las preguntas que han surgido en el chat. Muchas gracias a los ponentes y a los participantes, a todos. Voy por orden cronológico según fueron apareciendo, con lo cual ahora un poco retomamos lo del principio. ¿Ha habido muchas o cómo? Ha habido alguna que se ha ido contestando a lo largo de la, Vale. de la presentación, con lo cual esas, Vale, pues, tú ya has están- hecho la selección ya, ¿no? ya están resueltas. efectivamente. Vale. Por ejemplo, decía Juan Martínez Armesto, ¿cuánto tiempo durará el periodo transitorio para las traducciones? Pues en teoría, a ver, la idea es que, o sea, lo de las traducciones se ha establecido para el periodo transitorio con la idea de que según vayan mejorando las traducciones automáticas, bueno, pues llegue un momento que no haga falta traducciones, ¿no? Entonces, por eso se estableció. Entonces, yo he leído en sitios que va a ser 6 años, en otros sitios que va a ser 7. Bueno, la verdad es que no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que van a ser 6 años. Ampliables, ¿no? También decían, Bueno, sí. el periodo transitorio en sí va a ser ampliable hasta un máximo de 7 años más. Un máximo de 7 años más. No sabemos, supongo que según los países participantes vayan viendo cómo va evolucionando el sistema, que el tribunal funciona bien, las resoluciones son... Inicialmente el periodo transitorio estaba fijado en 6 años, ¿no? Y prorrogable por otros 6. No, son 7 años. El periodo transitorio son 7 años. Lo que pasa es que para el tema de las traducciones yo creo que son 6 años. Pero bueno, no, en fin, es un pequeño matiz. El tiempo lo dirá, ¿no? Sí, Muy bien. Otra pregunta era, preguntaba un participante anónimo, que si se me pasa el plazo para pedir el efecto unitario, ¿podría hacer un restablecimiento de derechos o un further processing ante la el further processing no, el restablecimiento de derechos sí va a estar disponible. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si tú solicitas el efecto unitario, pero por ejemplo no has depositado la traducción, la EPO te va a dar un periodo adicional de un mes para cumplir con ese requisito que no has cumplido, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, digamos que el reglamento sobre el efecto unitario o la patente unitaria no establece la posibilidad de further processing, con lo cual es el único remedio va a ser el restablishment. Vale. Preguntaba también otro ponente anónimo, o mejor dicho, otro participante anónimo, mira, Juan Martínez Ernesto contesta, de ahí la pregunta, toma nota que probablemente serán 6 años, gracias. Preguntaban también si HIA tiene algún servicio de asesoramiento para aconsejar si hacer el opt-out o no, en función de... Bueno, sí, lo he comentado, estamos trabajando en el desarrollo de ese servicio y bueno, pues cualquiera que tenga interés nos puede preguntar. Y si podemos ayudar, evidentemente, a nuestros clientes, pues encantados. Y también preguntaba Jesús, ¿qué coste tendrían las anualidades de la patente unitaria? Pues hay una tabla por ahí, pero ahora mismo no la tengo a mano. Yo tengo la... Esas son las tasas. ¿Tienes? Yo tengo a 10 y a 20 años, sí. El coste. Vale, pues según lo que tiene aquí anotado Jesús, pues la tercera anualidad va a empezar en 105 euros y la 20ª pues va a ser o la 20ª, mejor dicho, ¿no? 4.855 euros. Mira, a mí me sale a 10 años... Y van increciendo, lógicamente. La suma total a 10 años me sale 4.700 euros. Y a 20 años, 35.000. Para... Para la unitaria de tasas, solamente. La unitaria. Pues de momento, salvo que haya alguna en el chat. Mira, sí, hay una nueva en el chat. Héctor dice, cuando acaben esos 7 años, bueno, también pregunta Elisa qué es el Sunrise Period. No sé si quieres también... Bueno, sí, el Sunrise Period es un periodo de 3-4 meses
que empieza que empezará cuando Alemania deposite el instrumento de ratificación del UPC Agreement, ¿vale? Y cuando acabe ese periodo es cuando entra en vigor el nuevo sistema, ¿vale? Y en ese Sunrise Period es cuando se puede empezar ya a hacer el opt-out ante el Tribunal Unificado, ¿vale? ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, mira, ¿sabéis algo? ¿Hay algún rumor sobre cuándo va a depositar Alemania el famoso instrumento? Pues a ver, lo que se dice es que probablemente sea en septiembre, pero vamos, eso lo dicen yo creo que los muy optimistas. O sea, tú ten en cuenta que ahora todavía está en el proceso de seleccionar jueces. Están todavía un poco en ese... O sea, que yo creo que hasta que Alemania realmente no vea que todo está en orden y que, oye, puedo depositar y tranquilamente cuando entre en vigor a los 3-4 meses todo va a funcionar perfectamente, no lo va a depositar. Yo creo que va a ser más hacia final de año y esto empezará a principios del año que viene. Yo creo, ¿eh? O sea, La indefinición del periodo de Sunrise es del propio acuerdo, porque te dice que el acuerdo UPC entrará en vigor el primer día del cuarto mes después del depósito del instrumento de ratificación. sí, alemán. por eso se suele decir que son 3-4 meses, porque, claro, si, por ejemplo, si se presenta, no sé, El 15 de septiembre, Alemania. Claro, pues empieza un 1 de mes, entonces, bueno, pues, si se presenta el primer día de un mes, pues van a ser 4 meses, pero si no serán, bueno, 3 meses y no sé cuántos días. Vale, y la última de Héctor que quedaba es, dice, cuando acaben esos 7 años, entiendo que se refiere al periodo que hablábamos antes, ¿no? De 6, El periodo transitorio. ¿Se podrá seguir validando como hasta ahora y que los encargados de los juicios sean los tribunales nacionales? ¿Fuera de la patente unitaria? No, o sea, el tema es que para los países participantes del sistema, una vez se acabe el periodo transitorio, quien va a ser competente va a ser, en todo caso, en todos los casos, el Tribunal Unificado, salvo que se haya hecho el opt-out para esa patente previamente, durante el periodo transitorio. Pero ese opt-out quedará finalizado cuando pase ya el periodo transitorio, ¿no? No. El opt-out dura para toda... O sea, es decir, tú imagínate, antes de un mes del final del periodo transitorio, yo para una patente pido el opt-out. Bueno, pues eso se va a mantener, la competencia va a ser de los tribunales nacionales de ahí en adelante, aunque ya se acabe el periodo transitorio. ¿Me explico? Ajá. O sea, el periodo transitorio solamente para... Solo para pedir el opt-out. No para que tenga validez. Exacto. De todas formas, 7 y 7, 14 años, más otros 4 que Sí, se ha tirado la que patente en tramitación. Llegamos casi a los 20 años de vigencia de la es que patente. va a haber patentes dentro de muchos años todavía que van a ser competencia, muchas patentes europeas cuya competencia va a ser todavía de los estados, de los tribunales nacionales. Eso va a ser así, sí. Pues, Los que estamos en los 20, 30, pues todavía un poquito. Ya, dentro de 14 años yo por lo menos ya estaré jubilado. No sé vosotros. bien, pues eso es todo por aquí, no hay nada más en el chat ni en las preguntas. Yo tenía otra pregunta. Sí, en, claro. en la transparencia esta que has puesto, pues, para el proceso para pedir el efecto unitario, claro, se pide, una vez que se concede la patente, Sí. tenemos un mes para pedir la unitaria. Y luego los plazos normales para las validaciones. Aunque yo pida la unitaria, ¿puedo pedir validaciones en países del efecto unitario? No. Si pides la patente con efecto unitario, en aquellos países que participan en la patente unitaria no puedes O sea, que validar. por ejemplo, en Alemania, si yo he pedido la unitaria, en Alemania no puedo pedir una validación. La validación. O sea, la validación. London Validar, Agreement, no. Vale. O en Italia. Para tener las dos, digo, no. No puedes. De todas formas, también queremos señalar que durante el periodo transitorio, el Sunrise periodo, si hemos recibido una notificación de concesión por parte de la Oficina Europea de Patentes, de la Oficina Europea de Patentes, podemos solicitar a la Oficina Europea de Patentes que retrase la concesión si estamos interesados en la patente unitaria. Sí, porque sabemos que hay un plazo de 4 meses en el que se nos agota el periodo que nos da la Oficina Europea para la EPO ha establecido unas medidas transitorias que no lo he incluido en esta presentación porque ya se hacía muy larga, si no. Pero sí, estas medidas transitorias consisten, por un lado, en el delay of grant, o sea, solicitar
que se concede la patente una vez entre en vigor para poder pedir el efecto unitario. Y la otra era, ¿cuál era la otra medida transitoria? Que habiendo recibido la notificación de concesión, exacto, el early request para que si tienes una Rule 71.3 en el periodo, en el sunrise period, puedas pedir pedir el efecto unitario para que en cuanto entre en vigor, pues se te registre. Y es más, creemos que por los datos estadísticos de la Oficina Europea de Patentes, donde van creciendo sistemáticamente el número de solicitudes de patentes europeas, y en este último año han decrecido las concesiones de patentes europeas, creemos que muchos solicitantes están adoptando tácticas de dilatar la concesión de sus patentes a la espera de que para entre en poder vigor la patente optar unitaria. al efecto unitario, ¿no? Han disminuido las validaciones en todos los países europeos, y además lo hemos contrastado con nuestros colegas de países europeos, y los datos estadísticos de la Oficina Europea muestran que han disminuido un 20% las concesiones de patentes europeas cuando el número de solicitudes va creciendo. Con lo cual creemos que hay se está enlenteciendo una táctica el dilatoria trámite. por parte de los solicitantes de dilatar las concesiones y esperar a Bueno, que en parte entre yo vigor. creo que es los solicitantes y en parte creo que es la propia oficina que yo por lo menos en varios expedientes que llevo Quieren veo que sea que eso. estoy recibiendo ahora una acción oficial o una segunda acción oficial, por ejemplo, y la anterior había sido en 2020 o en 2000, o sea, quiero decir que hay como mucho gap, ¿no? Yo creo que también hay algún, no sé si es un problema interno de la EPO o que se lo están tomando con más calma o no lo sé. Entra una última pregunta, si queréis la Sí. contestamos, aunque es bastante técnica, pero yo creo que es muy interesante. Dice, es anónima, dice, ¿en qué medida los conocidos como National Prior Rights pueden afectar a una patente unitaria? Pues mira, esta es una pregunta buenísima, porque, a ver, vosotros ya sabéis que, los National Prior Rights son aquellas solicitudes de patentes nacionales, ¿no? Que, digamos, tienen una fecha efectiva anterior a la prioridad o la fecha de solicitud, según corresponda, de la patente europea, pero se publican después, ¿no? Entonces, estos National Prior Rights son patentes, digamos, son solicitudes de patentes nacionales, ¿vale? ¿Cómo afectan los National Prior Rights a las patentes europeas tradicionales? Bueno, pues afectan solo a la parte nacional de esa patente europea. Entonces, yo para esa solicitud, para esa parte nacional, puedo modificar las reivindicaciones, puedo hacer una limitación para solventar, digamos, ese solape que pueda tener con ese National Prior Right. Pero en el caso de una patente unitaria, claro, es que ese National Prior Right podría servir para tumbar toda la patente, en todos los... O sea, no sé, por poner un caso extremo, me puedo imaginar, bueno, no sé si en Bulgaria tienen o en Rumanía tienen modelos de utilidad, pero un modelo de utilidad rumano que tuviera una fecha efectiva anterior, aunque se hubiera publicado posteriormente a la solicitud, podría servir para invalidar, por ejemplo, toda la patente unitaria. Bueno, porque las reivindicaciones van a ser únicas para esa patente Claro, unitaria. no, hay claro, posibilidad de esa es modificar, una de las características también de que haya una patente unitaria, que solo puede haber un juego de reivindicaciones para todos los países. sea, lo que es un No poco- puede haber diferentes juegos de reivindicaciones. Lo que para... es un poco su principal fortaleza también se convierte a la vez, ¿no? Un poco en el... Exacto. Bueno, Rumanía todavía no Aquí está dentro de los 17 países que forman parte de la patente unitaria. Bueno, es verdad. Bueno, Sería un modelo de utilidad esloveno o sueco. bueno, o en Bulgaria, sí, o o en sí, Portugal. en algún país que sí, es verdad. Ahí me ha traicionado el... Muy bien. Pues nada más. Pues bueno. Pues nada, muchísimas gracias. Una última cosa. Ah, sí, claro. Es verdad que uno de los ponentes pertenece a la industria farmacéutica, Ujú. pero esto afecta también a los certificados complementarios de Sí. protección, a los CCPs. Mm. ¿En qué medida afecta a los CCPs? O digamos, ¿cómo les afecta el nuevo sistema de patente unitaria? Creo que nos ha tocado en la ponencia, así que creo que es importante quizá para alguien de los que estén. Bueno, el hecho es que los CCPs, salvo que se haga el opt-out, que además cuando
haces el opt-out del CCP, tienes que hacerlo también de la patente base, o sea, no vale solo con hacer el opt-out del... y bueno, si no por defecto, quien va a ser competente va a ser el Tribunal Unificado. Pero la conclusión es que el CCP es un derecho más que va a pasar a formar parte de las competencias del Tribunal Unificado, salvo que se haga el opt-out. Muy No bien. sé si te he contestado o iba por ahí. Bueno, pues despedimos ya esta sesión. Muchísimas gracias a los asistentes presenciales y a los asistentes online y a los intervinientes, a Íñigo, a Pablo, a Emilio y a José Antonio. Muchísimas gracias por vuestra intervención y a Gustavo también, que ha estado ahí con el chat presente y contestando. Muy activo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. And I'm on a roll. Hey, 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 hey. Wow, you thought you were in paradise, 'cause I'm a cool, cool breeze. You thought you were blinded by the bright lights, but it was just me.